Muy bien, mis hermanos. Entonces, con estas pequeñas historias acerca de la hora del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias. Marcos, capítulo 5. Me gusta mucho hablar del Evangelio según San Marcos. Es un evangelio muy hermoso. El más corto, pero muy hermoso. San Marcos. Si ustedes ven alguna dificultad en mi lectura y demás, es porque yo no uso esta Biblia para el púlpito. Esta es una Biblia chiquita. Yo uso mi Biblia grande, lo más grande. Mis ojos que están gastados de tanto sufrir o de tanto predicar. Marcos capítulo... Si quiere, yo tengo una letra más grande. Bueno, déjeme esta aquí. Marcos capítulo 5. Ahora aquí tengo una Biblia más grandecita. No igual como la mía, que es más grande, pero tiene buena letra. Gracias, pastor. En el capítulo 4 de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, el Señor les dijo: pasemos al otro lado, a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él, el Señor, estaba en la popa durmiendo. Estaba en la popa durmiendo. Sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, Señor, ¿nos va a dejar perecer en el mar de Galilea? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y los discípulos tenían gran temor. Vamos a hablar acerca del temor. Y al final, porque me han pedido dos personas que, ¿por qué no predico el mismo mensaje de la mañana, de las 6 de la mañana? Y yo le digo: es que no, generalmente no puedo predicar un mensaje dos veces cuando una, dos o tres personas me han escuchado la primera vez. Pero al final de este mensaje voy a repetir algunos casos para satisfacción de los hermanos que me han pedido que hable otra vez del mensaje de las 6 de la mañana. Bien, mis hermanos, vamos a hablar acerca del temor. ¿Quién es el hombre o la mujer que durante su vida nunca ha tenido un temor? El temor es lo mismo que el miedo, pero el temor es un poquito más profundo que el miedo. Algunos inconversos, ateos, cuando se encuentran en medio del peligro, lo primero que dicen es: Dios mío, sálvame, aunque no creen en Dios.
Dicen que no creen en Dios, pero en el momento del peligro, el miedo, el temor, los acosa de tal manera que tienen que clamar, clamar y clamar. Mis hermanos, el temor es semejante a una silla mecedora. Usted se sienta en la silla y puede mecerse todo el día y todo el tiempo que quiera, pero la silla no le lleva a ningún lugar. La silla está estática. Usted está meciéndose y meciéndose, pero la silla ahí está. Porque la silla no tiene la capacidad de moverlo de un lugar a otro. Así es el temor, semejante a una silla mecedora. Usted puede mecerse todo el tiempo y ahí permanece. Eso indica temor. Cuando no puede ir adelante, cuando no puede progresar, entra en el temor y se queda inmóvil. Algunos dicen me rindo, otros dicen la vida es una continua frustración. Vivo porque tengo que vivir, pero no vale la pena vivir cuando se entra en el temor. A Juan Bunyan, o más bien Juan Bunyan, escribió el famoso libro El progreso del peregrino mientras languidecía en la prisión de Bedford en Inglaterra por predicar el Evangelio. Languidecía este hombre, preso, amarrado, encadenado, solamente por predicar el Evangelio. Temor a las prisiones. Y mucha gente, estando libres, son presos. En el tiempo de la esclavitud, cuando se dio la ley de la libertad de los esclavos, un patrón llamó a su esclavo y le dijo, a partir de hoy eres libre, por ley eres libre. Y el esclavo le dijo al patrón, patrón, mientras yo era esclavo, era libre. Ahora libre soy su esclavo. Quiero seguir viviendo con usted en su casa y quiero seguir sirviendo. El temor a las prisiones. Cuando se le preguntó a David Livingstone, ¿cómo ha podido usted sobreponerse y sobrellevar y vivir en aquel país oscuro? ¿Cómo es que ha podido sobresalir en tantos años de trabajo misionero en aquel país oscuro? Livingstone respondió, tengo las palabras de un general que me ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo siempre. Y entonces en las palabras de ese general, Cristo el Señor, me mantengo libre del sufrimiento. No tengo temor en el sufrimiento, porque tengo las palabras de aquel que me dice claramente que está siempre conmigo. El rey Jerjes de Persia mandó azotar al mar porque le dañó un puente, le destruyó un puente por el cual pasaría su ejército
de Asia a Europa. Y el rey iracundo le dijo al mar: se te impone 300 azotes de castigo por haber ultrajado al rey. Y se le dieron los 300 azotes al mar, y el mar siguió embravecido. El mar siguió su rumbo. El mar siguió como estaba. El mar enfrentó el peligro sin tener temor a los fracasos. Enfrentó el peligro. 300 azotes y el mar siguió como estaba. Y el rey Jerjes sucumbió ante la derrota. El mar de Galilea, entremos a la Biblia. El mar de Galilea es un mar pequeño, pero es un mar que no permanece estático. La primera vez que estuve en Israel, el guía dijo: mañana vamos a navegar en el mar de Galilea. Y nos levantamos bien animados todo el grupo. Y vino el guía y dijo: no, hoy no podemos entrar al mar, está agitado. Y cuando el mar se agita, todas las embarcaciones se quedan amarradas a la orilla, hasta que el mar se aplaca en sus olas, y entonces entran los pescadores, entran las barcas turísticas y navegan. Mañana vamos a procurar hacerlo, y lo hicimos al día siguiente. El mar de Galilea, mar donde el Señor estuvo repetidas veces y originó varios milagros, es el mar que nos ocupa en estos momentos. Se levantó una gran tormenta. El Señor le dijo a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado, de Capernaum hacia el otro lado del mar. No dijo los motivos, sencillamente Él ordenó: pasemos al otro lado. Y se embarcaron. Y comenzó una gran tormenta, y las olas comenzaron a subir, y comenzaron a entrar en la barca. El Señor estaba durmiendo. Ahora hay que saber por qué el Señor estaba durmiendo. Eso es importante saberlo. El Señor había subido a la parte más alta de la embarcación y sobre un cabezal que estaba durmiendo. Los discípulos se asustan. El miedo, el temor. ¿Acaso vamos a morir dentro de este mar? Y teniendo a Jesús en medio de nosotros, ¿cómo puede ser posible? Y el miedo, el temor, hace sucumbir la fe, la esperanza y la seguridad de los discípulos. Y van a despertar al Señor. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Dicho en otras palabras, Señor, ¿no te importa si morimos todos tus discípulos en el mar? ¿No te importa si somos ahogados en este mar furioso? Y el Señor tranquilamente, con esa voz de autoridad, con esa voz gentil, con esa voz de amor, le dice a sus discípulos: ¿por qué faltan ustedes la fe? ¿Por qué están temerosos? Si yo estoy con ustedes, ¿por qué están temerosos? ¿Por qué tienen miedo? Si yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí nunca perecerá, porque yo les doy vida eterna, ¿por qué tienen temor? Esa es la calidad del ser humano. Siempre
regularmente siempre hay temores en la vida. Pero cuando más grande sea el temor, más cerca de nosotros que está el pronto auxilio en todas nuestras angustias. Cristo el Señor. La Biblia nos asegura que el Señor nos acompaña en todo viaje, todos los días de nuestra vida. Mateo capítulo 28, versículo 20. El Señor se ha comprometido y su palabra es verdad. Él se ha comprometido a estar con nosotros todos los días, en todas las circunstancias de nuestra vida. Él está comprometido para estar con nosotros. La única razón es que nosotros estemos con Él. Porque si Él está con nosotros, pero nosotros no queremos estar con Él, entonces cambian las circunstancias. Porque Dios no obliga a nadie. Dios llama con amor eterno. Con amor eterno te he amado. Pero espera que el hombre, el ser humano, responda a ese amor, a ese cuidado, a esa protección gloriosa y sublime. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando nos encontramos en medio de alguna tormenta? Todo lo que he dicho anteriormente, olvídelo. Abra sus oídos a lo que voy a decir ahora. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de las tormentas de la vida? Porque decir que hay tormentas, eso no necesita discusión. Las hay. Pero ¿qué debemos hacer nosotros frente a las tormentas de la vida? El versículo 38 de nuestro pasaje dice que debemos confiar en el Señor. Eso es lo primero. Confianza absoluta en aquel que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confianza en el Señor. Miren, mis hermanos, el Señor está en la popa durmiendo. Pero el Señor duerme no por indiferencia. Él sabe lo que está pasando a su alrededor. Conoce las tormentas, conoce el mar. Él los hizo, Él los crió, Él los puso en su lugar. El Señor duerme no por indiferencia, Él duerme por cansancio. Está cansado, su cuerpo físico se cansa, se cansó. Nuestro cuerpo físico se cansa. El Señor se cansó, está durmiendo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, a pesar de que tenían experiencia en el mar, porque eran pescadores, en ese momento no piensan en la experiencia de ellos, acuden al Maestro, al Señor. Señor, sálvanos antes que perezcamos. Es muy fácil en la vida diaria decir: yo las puedo. El dinero que tengo las puede. Las capacidades mentales pueden. La sabiduría que he aprendido, eso puede. No, señores. Lo mejor es acudir a Jesús, al Señor de la gloria. Él tiene la respuesta adecuada. Descargar toda nuestra ansiedad en el Señor. Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros.
una condición doble. Acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Y formamos entonces un solo cuerpo para la gloria de Dios. ¡Qué bendición estar unidos a Cristo el Señor! En las dificultades más grandes de nuestra vida, cuando se pierde un ser querido, cuando se pierde la propiedad, cuando se queda durmiendo en la calle, cuando se muere el hijo querido o el esposo o la esposa amada, cuando suceden cosas adversas, en lugar del temor, del miedo, de la angustia, de la soledad, acudamos a Jesús el Señor. Él tiene la respuesta. Esa es una gloriosa esperanza en las tormentas. Enfrentamos entonces las tormentas de la vida como el Señor nos enseña. Los discípulos, enfrentando las tormentas del mar de Galilea, encontraron una respuesta inmediata. El Señor a lo mejor levanta su mano y dice: mar, tranquilízase, olas, bájense. Y la Biblia nos dice con seguridad que hubo gran bonanza, gran quietud en el mar. Y los discípulos que están atónitos. ¿Y quién es este que con tanta autoridad le dice al mar: enmudece, y a las olas: cálmense? Y hay gran bonanza. ¿Quién es este? Y la respuesta: este es el Señor de la gloria. El omnipotente, el creador, el sustentador, el ordenador de todo, el ordenador de nuestras vidas. Ese es el Señor. Entonces hay poder y hay seguridad. El Señor quita el temor, da seguridad, salva del peligro, produce confianza, trae paz y amor, y va con nosotros siempre. Esta mañana yo les hablaba a los hermanos que el mundo, por todos los tiempos, ha estado buscando obreros, trabajadores para la industria, el comercio, para el progreso de los pueblos, las construcciones y demás. Pero que no solamente busca, sino que requiere que el obrero se sujete a ciertas condiciones. Una condición es la edad. Después de 40 años difícilmente aceptan a una persona para trabajar en una compañía grande. La edad. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto ha aprendido? ¿Cuál es su experiencia? Y todos estos requerimientos los exige el mundo. Pero el Señor Jesús, que llamó a sus discípulos, los preparó durante 3 años, 3 años y medio. Y les enseñó a sus discípulos lo que nos enseña hoy a nosotros. El Señor también tiene varios requerimientos, exigencias. La primera exigencia de Dios es: venga a la cruz del Calvario, ríndase al Señor, ábrale su corazón al Señor,
Pídale perdón por sus pecados, limpieza de su alma, derramamiento de la sangre del Cordero de Dios en su ser. Es el primer requerimiento de Dios. Sin ese requerimiento no puede ser usado ninguna persona para la obra de Dios. Las encuestas dicen que el 90% de los pastores que se han graduado en institutos bíblicos, en seminarios o en universidades, el 90% no han servido en la obra del Señor. Hay títulos colgados en las paredes de las salas, diciendo fulano de tal, se le otorgó el título de pastor por haber cumplido todos los requerimientos de esta institución. Ese título está colgado. El hombre está trabajando por allá en una compañía o tiene su propio negocio. Si no se ha rendido totalmente la vida al Señor, recibiéndolo como su Salvador personal, nada se puede gozar en la vida. El primer requerimiento es: entregue su vida al Señor. Deje que el Señor lo salve, que perdone sus pecados, que limpie su alma, que regenere todo su ser, que usted cumpla la palabra del Señor. Tiene que nacer otra vez. Tiene que convertirse en hijo de Dios. Pero hay un segundo requerimiento del Señor. Si usted entregó su vida al Señor, si usted sabe que es salvo, todavía el Señor le pide algo más. El Señor le dice: ven al altar. Porque en la cruz se da. Lo dio el Señor por amor. En la cruz del Calvario el Señor dio su vida por todos. Pero en el altar usted da todo lo que usted es en el altar. En el altar se queman las escorias. En el altar se recibe bendición. En el altar de Dios hay gozo, alegría, seguridad, satisfacción. Por eso Abraham, aquel siervo de Dios antiguo, construyó 7 altares en su peregrinación después que salió de tierra de Ur de los Caldeos. El hombre de los altares. Donde quiera que iba Abraham, lo primero era construir un altar para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Adoraba, y en el altar se viene para rendir su vida total al Señor. Ahora ya no soy yo, ya no vivo yo, decía Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Por eso he entregado mi vida al Señor. Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el altar usted rinde toda su vida al Señor. Y le dice al Señor: Señor, todo lo que he sido queda atrás. Ahora comienzo una nueva vida contigo. En tu compañía, en tu comunión, comienzo a vivir una nueva experiencia de comunión, de amor, de gratitud, de compañerismo. Cristo en nosotros y nosotros en Él. El Señor bendiciéndonos y nosotros recibiendo la bendición para compartirla. Pero hay una tercera condición que el Señor tiene. Si usted ya ha sido salvo y si usted viene al altar y rinde su vida al Señor, el Señor le dice: todavía te falta una cosa. Seas lleno del Espíritu Santo. Y la palabra ser llenos del Espíritu Santo es una palabra que no tiene discusión. No hay que conseguir significados.
No hay que deludir la palabra. Ser llenos del Espíritu Santo es orden de Dios. Y las órdenes de Dios no se discuten, se obedecen. Ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted viene al altar y se rinde todo al Señor, el Señor le da la gracia para que usted sea lleno del Espíritu Santo y para que su vida sea una vida de prosperidad. Libre de los temores, libre de las angustias, libre de este mundo corrompido y degenerado. Estamos, hermanos, al borde de una tercera guerra mundial. Hay violencia en todo el mundo, pero el pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, va a conquistar lo que el hombre como hombre no puede conquistar. El Hijo de Dios. Porque encontrar a un hombre o a una mujer que rinda su vida al Señor es lo más grande que usted puede hacer en su vida. No hay bendición más grande que conducir hombres y mujeres a los pies del Señor. Estaba viajando de Ámsterdam, Holanda, Bélgica y luego iba para Alemania. Y en Alemania el bus paró en un parque. Todo el grupo se bajó porque querían ir a un lugar de turismo que estaba ahí cerca. Me bajé del bus y yo vi una muchacha allá sentada en un escaño, como muy triste, como acongojada, como con dolor. Y yo le dije, yo me quedo, vayan ustedes, yo me quedo. Me acerqué a ella y le dije, ¿habla español? Me dijo un poquito, little, un poquito. Era una muchacha norteamericana. De esas que viven andando de lugar en lugar, sin dinero, sin nada. Allí estaba. A esa muchacha le di el Evangelio, abrió su corazón al Señor. ¿Qué pasó después? El Señor lo sabe. Pero yo, en lugar de ir a un parque, e ir a un museo, a un lugar de diversiones o de adelantos del mundo, me quedé para darle el mensaje a una mujer, sin yo tener su idioma, sin ella tener el mío, pero Dios hace la obra. Hermanos míos, venir al altar y entregar su vida al Señor en su totalidad y ser lleno del Espíritu Santo es la bendición más grande que el mundo necesita.